Muy buenas amigos de todo el mundo, bienvenidos al canal, el canal de Ganchillo de Carmen Cases. Yo soy Carmen y os doy la bienvenida después de algunos días que no he podido hacer vídeo. Ya os explicaré por qué. Ya estoy haciendo un vídeo con todo lo que he tenido que hacer, he echado fotos y todo, ordenar cosas y quiero enseñároslo, ¿vale? Bueno, pues entonces hoy una suscriptora de Rumanía me ha pedido que si podíamos hacer esta diadema, bandana, cintillo, un montón de nombres, con la flor, aquí su botoncito. Pues ya he podido hacerla, espero que le guste, hecho para una niña y para una mujer. Ya os digo las medidas en el vídeo. Y ya está, muy facilita de hacer, así que no nos entretenemos más y vamos a hacerlas a crochet. Y para las que me habéis pedido en 2 agujas, a ver en el siguiente del siguiente, a ver si podemos hacer uno de 2 agujas, ¿ok? Que no me olvido porque me encantan. Así que os mando un abrazo muy fuerte y espero que os guste y que lo tejáis conmigo. ¡Vamos allá! Materiales que vamos a utilizar. Yo he cogido un ganchillo del número 3,5, a ver si se enfoca bien, un hilo acrílico suficiente para este ganchillo, nuestras tijeras, un botón y aguja e hilo de coser para el botón. En los materiales podéis coger lo que queráis. Yo he escogido esto porque me ha gustado, pero podía ser también con lana, solamente que a la hora de aumentar os tenéis que quedar un poquito menos porque la lana, al ser más gorda, lo hace más grande, pero con el hilo acrílico queda muy bien. Así que vamos a empezar. Pues vamos a empezar con nuestro hilo, nos hacemos un nudo entre los 2 dedos, por lo menos así lo hago yo, y hago el primer nudo corredizo. Ya tengo mi nudo hecho y solo vamos a hacer 2 cadenas. Una y 2. Esta es la base. Pero ahora vamos a subir con 5 cadenas más, que será el punto vareta. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora cogemos hebra y nos vamos a la primera cadena que hemos hecho al inicio. Lo cogemos así por debajo para que no se nos quede el agujerito y sacamos hilo y sacamos de 2 y otra vez de 2. Ya tenemos nuestra primera casita, que yo siempre llamo, o primer punto red. Entonces ahora vamos a seguir subiendo y siempre vamos a subir con 5 cadenas, ¿ok? Vamos a ir aumentando hasta que nos guste la anchura de nuestra diadema o cintillo o bandana, ¿ok? Venga, pues entonces ahora subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? 5 cadenas. Volvemos el tejido. Agarramos hebra y en el mismo sitio de donde hemos sacado las 5 cadenas, ahí mismo vamos a hacer un punto vareta. Ya tenemos el primer aumento. Un punto vareta de 2 sacadas. Aquí tenemos nuestro primer aumento. Son 3 del punto vareta y 2 de la separación que vamos a ir haciendo siempre cuando ya tengamos los aumentos. Vamos a hacer 2 cadenas de separación, 1 y 2. Agarramos hebra y nos vamos a la tercera cadena en la terminación del punto vareta. Estas 2 la dejamos y contamos 1, 2, 3. Aquí hacemos, pinchamos y sacamos 2 y sacamos 2 y ahí tenemos nuestro punto vareta. Ya tenemos 2 casitas. Y seguimos aumentando. ¿Cómo subimos? Con 5 cadenas. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos. Vamos a seguir haciendo aumentos. Agarramos hebra y en el primer punto de donde hemos hecho las 5 cadenas, ahí
hacemos el punto vareta. Ahora 2 cadenas, 1 y 2, y nos vamos al primer punto vareta que nos encontramos, aquí. Entonces cogemos hebra y pinchamos aquí y hacemos nuestro punto vareta. 2 cadenas, 1, 2, y repetimos la operación. Cogemos hebra, contamos 1, 2, 3, y en la tercera cadena, ahí o en la esquina, hacemos otro punto vareta y ya tenemos 3, 1, 2 y 3. Y esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos a la anchura que digamos, esto me gusta para mi cabeza, así de ancha la quiero. Pues vamos a seguir 5 cadenas de subida, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Volteamos el tejido, agarramos hebra y aquí, en la esquinita primera, ahí vamos a hacer el punto vareta. 2 cadenas, cogemos hebra, siguiente punto vareta. Dos cadenas, cogemos hebra, siguiente punto vareta. Cada fila se aumenta un cuadro, ¿no? Entonces tenemos que ir respetando esos puntos vareta. Y ahora por último 2 cadenas, cogemos hebra y en la esquinita 1, 2, 3, ahí hacemos nuestro último punto vareta. ¿Veis? Cada vez que subimos y aumentamos, o sea, con 5 cadenas ya estamos haciendo el primer aumento y lo hacemos en la esquina. Respetamos después los puntos vareta y al final en la esquina. Cuando volvemos a hacer un aumento aquí, ¿eh? Entonces cada vez se va aumentando uno. Yo la que he hecho hasta 7, así que voy a seguir aumentando hasta 7 y ahora os digo cómo continuamos en recto. Bueno, ya tengo la medida que una vez que la haga me gusta para la cabeza. Entonces he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casitas. Esto, si siguierais así, se puede hacer perfectamente un chal, haciendo estos aumentos, ¿vale? Que sirva también para hacer más cosas que no solamente la diadema. Entonces, una vez que ya tenemos el aumento que nos gusta, pues ahora vamos a seguir en recto hasta la mitad de la cabeza. Entonces, porque vamos a hacer 2 iguales y después las uniremos. Entonces ahora ya no quiero más aumentos, ya se queda así, entonces subo con 5, que eso siempre lo vamos a hacer. 1, 2, 3 del punto vareta y 1 y 2 que es la separación. Volvemos. Ahora ya no nos vamos aquí, no. Ahora cogemos hebra y nos vamos al primer punto vareta, ya no le aumentamos. Entonces simplemente es esto, así, y ya tenemos la casita sin aumento. 2 cadenas, 1, 2, cogemos hebra, siguiente casita. 1, 2, cogemos hebra, siguiente casita o punto vareta o punto alto. 1, 2, siguiente, 1, 2, siguiente, 1, 2, siguiente, y no nos olvidemos de la esquina. Aquí, 1, 2, cogemos hebra y en la esquinita hacemos nuestro punto vareta. Ya está.
Esto es subir sin aumento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora seguimos sin aumento. 1, 2, 3, 4, 5, volvemos y nos vamos al primer punto vareta. Aquí no, aquí. Y entonces ahí seguimos, ya se queda recto y ya seguimos hasta el final. Y así vamos haciendo hasta conseguir la medida para nuestra cabeza que queramos. Entonces, yo os voy a decir la que me ha salido a mí. Fijaros, a mí me ha salido 21 centímetros. Si no lo cuento mal, a ver, perdón. 21, 22. Aquí, 22. A ver si lo enfoca bien. Ahí, 22. ¿Ok? He hecho de largo eso. Y de ancho, unos 10. Bueno, ahora mismo tenemos que contar sin 8. Ajá. Sin el dibujo. A ver si se ve bien. A ver. 8. ¿Ok? De ancho. Después ya le haremos esta parte y ya se aumenta a 10. Pero de momento me ha salido 22 y 8 de ancho. Si os lo veis bien para vuestra cabeza, perfecto. Si lo queréis más ancho, pues le hacéis un aumento más. Entonces, continuar así recto. Hemos ido haciendo los aumentos y de aquí recto hasta tener una de filas. He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. He hecho 22 filas. Corto hilo y vuelvo a empezar aquí. Y vuelvo a repetir la operación. Y ahora os digo cómo casamos las dos partes. Vale, pues ya he terminado la otra parte, igual que esta, son las dos iguales, las mismas filas y la misma, los mismos centímetros. Entonces ahora tenéis dos opciones, la podéis cerrar cosiéndola, que también quedaría bien, y si queréis, yo he hecho esta forma de cerrar, pues para que no haya ninguna clase de costura a la mitad de la cabeza. Así que mirad, yo la he cerrado de esta manera. Es como un zigzag. Entonces primero junto las dos partes a punto deslizado, eso es lo primero. Y cuando ya las tengo juntas, voy a ir haciendo un zigzag a cada lado. Entonces, dos cadenas, una y dos. Me pongo el dedo aquí en medio y mirad, hago un punto cadena en el primer cuadro. Primer hueco, primera casita. Dos cadenas al aire, me voy al frente, al otro lado, y busco el primer cuadro también. Dos cadenas, una y dos, y ahora rebote al siguiente cuadro. Dos cadenas, una y dos, me voy al frente y punto cadena. Dos cadenas, aquí, ¿veis? Ahora me toca aquí. Dos cadenas y enfrente igual, como un partido de tenis. La pelota va para allá, ahora dos cadenas, envía la pelota para acá.
Y así vamos haciendo hasta el final. Yo sigo con vosotras. 2 cadenas. Como estoy aquí, me voy aquí. Ahora 2 cadenas y enfrente. 2 cadenas. Aquí. Y ya no nos queda nada. Enfrente. Y ya la última. Y ya este lo voy a hacer en la esquinita para que se quede cuajadito. Y ya está. Y no se nota. Parece parte del dibujo. Así queda un poquito mejor. Y ahora cuando lo hagamos el dibujo por aquí, ya se pasa hasta las esquinas que se nos ha acumulado un punto. Entonces ahora ya solamente nos queda el detalle de la decoración. Ahora le vamos a hacer esta decoración y le vamos a coser el botón en cualquiera de los 2 puntos que queráis, que sea más fácil para vosotros para ponerosla. Entonces, para no cortar el hilo, vamos a empezar desde aquí, que es que esto ya es muy sencillo. Ya nos quedamos con este hilo y así ya no hacemos más nudos. Y ahora nos vamos al siguiente cuadrito. Hemos terminado aquí, ¿verdad? La otra parte. Nos vamos al siguiente cuadrito, hacemos un punto deslizado. Cogemos hebra y aquí mismo vamos a hacer 5 puntos vareta. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente punto, en el siguiente hueco, punto bajo. En el siguiente, 5 puntos vareta. 5 puntos vareta. En el siguiente, punto bajo. En el siguiente hueco o casita, 5 puntos vareta. Así hasta que llegamos a la punta, que voy a hacerlo con vosotras, pero que es muy sencillito. 4 y 5. Punto bajo en el siguiente hueco. ¿Veis? 5 puntos vareta en el siguiente hueco, punto bajo, siguiente hueco, 5 puntos vareta, 1 y 1, 1 y 1, así, hasta la esquina, que os digo cómo continuamos. Bueno, pues ya estamos en la esquina. Entonces aquí tenemos que hacer que nos cuadre, pero que vamos, que no pasa nada, porque ya hemos hecho los 5 puntos vareta y lo normal es irnos a este que nos toca, ¿no? Pero como queremos que nos cuaje aquí el abanico, pues lo que hacemos es, o bien hacemos aquí un punto deslizado y aquí un punto cadena, por ejemplo, que estaría bien, y ya lo tenemos cuadrado. Entonces ya nos vamos a la esquina. Y en esta esquina lo que vamos a hacer es añadirle 1 o 2 varetas más, según nos guste. Yo voy a hacer 2 varetas más. De 5 voy a poner 7, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, para que se quede como más bonito. Entonces, como aquí nos hemos comido un cuadrito, pues también nos lo vamos a comer ahora. Hacemos punto deslizado y ahora ya también una cadena, y ahora ya sí hacemos aquí el abanico. ¿Veis? Que corresponde a la fila, aquí y aquí,
Pues aquí es donde empezamos con nuestros 5 punto vareta. Así se queda simétrico. 2, 3, 4 y 5. Siguiente hueco, un punto cadena. ¿Veis? Y aquí pondremos el botón, o en la otra parte, donde queráis. Vale, pues entonces así continuamos hasta la otra parte, que haremos lo mismo que aquí. Haremos que nos cuaje el abanico y ya está, y habremos terminado. Ya he dado toda la vuelta, el último abanico lo he terminado y me queda un hueco para hacer perdón, el punto bajo y ya el último punto deslizado, aquí. Y ya tenemos esta parte hecha. Hacemos un punto de seguridad así, cerramos y perdemos la colita esta con la aguja. Y ya solamente nos falta hacer la flor, que os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace para que podáis ir a la flor y podáis hacerla y coserla. Y así hacemos el vídeo un poquito más corto, porque como ya está hecho, y el otro vídeo de la flor dura 9 minutos, que es también muy rápido. La cierro así, la corto y ya está. Entonces hacemos la flor como el vídeo que os voy a poner, el tutorial, el enlace para que pinchéis y la hagáis, y la cosemos. Y entonces ya voy a poner en la cabecita la diadema. Y fijaros qué chulada. Y luego acordaros de poner también el botón aquí, que se engancha en el agujerito de la otra esquina, el botón que queráis, pero queda muy chula. Esto me lo dijo una amiga y os lo recomiendo, porque es que además se hace en nada. Fijaros en amarillo, qué chulo queda también. Voy a ver si alejo la cámara, así. Fijaros en amarillo, qué chulo. Y si hacemos verde y demás colores, pues fijaros qué bonito queda en la cara. ¿Veis? Si queréis para niñas he puesto 20 filas, para mujer 22, pero depende mucho de la cabecita de cada uno. Cuando hagáis la primera parte, la colocáis aquí en medio, ay, perdón, y la probáis. Se ha salido la muñequita, la probáis y entonces sabéis cuántas filas tenéis que echar. ¿Vale? Pues entonces nada, espero que os haya gustado el tutorial, que ahora os pondré el enlace para que podáis hacer la florecita, que le podéis poner una perla, le podéis poner una florecita dentro, 1000 cosas, ¿vale? Y espero que os guste y que lo hagáis conmigo y que me regaléis el like. Si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis y que os quedéis en esta comunidad conmigo. Y para cualquier solicitud de pedido voy a subir las cosas a mi tienda, panties y lencería.com. Ahora pongo el enlace también en la cajita de descripción. Y bueno, ahí también tengo sujetadores, ropa interior de mujer, que en realidad ese es mi negocio, ¿vale? Y por si queréis solicitar algo, en Instagram @casescosta y en Facebook Ganchillo de Carmen Cases. Así que os mando un abrazote muy gordo y hasta el próximo vídeo.